Facebook podría estar enfrentando el mayor reto en su historia, y es que ya no vale ni la mitad de lo que era hace 2 años. Así es, así de grave es la situación. Su valor en la bolsa ha bajado más de un 70% en el último año. Pero, ¿será este el final para el grupo Meta? Recientemente, y a pesar de las preocupaciones de los inversionistas, Mark Zuckerberg ha dicho que su empresa seguirá enfocada en el metaverso, un proyecto pensado para el año 2030. Esto es muy mal visto por el mercado, puesto que su obsesión le podría salir muy costosa. Cerca de la mitad del gasto del grupo Meta al año se va para invertir en su proyecto mimado del que no se sabe cuándo estará disponible, ni cómo funcionará. Lo que sí sabemos es que el descuido de sus principales fuentes de ingresos le podría salir muy caro. Para el 2021, TikTok desbancó a Facebook en horas de uso por primera vez en la historia. Y recordemos que la aplicación más descargada del mismo 2021 fue precisamente esta, TikTok. Pero no se trata solo del abandono hacia Facebook. Sus usuarios se quejan constantemente porque de forma arbitraria sus cuentas son cerradas. Influencers también se ven inmersos en este gran problema, y la única solución es crear cuentas nuevas o irse a otras redes sociales, porque sencillamente no hay solución. Ya no son bienvenidos en la aplicación. Quien terminó de hundir el barco de Facebook fue Apple, ya que desde que se restringió el rastreo en aplicaciones en los iPhones, Facebook no ha podido tomar información privada de los clientes ni sus comportamientos. Por tal motivo, las compañías no están vendiendo sus campañas de publicidad con beneficios, y se están marchando también. Hay rumores muy específicos que demostrarían que Facebook vendía información y datos de sus usuarios por grandes cantidades de dinero a otras empresas, para campañas publicitarias. Pero el año pasado, Apple empezó a usar desde sus dispositivos la opción de evitar el rastreo, y esto se ha convertido en un dolor de cabeza para Zuckerberg. Microsoft también le juega duro a Facebook y le apuesta al metaverso. Compró Minecraft por 2.5 billones de dólares, que podría ser considerado un metaverso con 140 millones de usuarios al mes. También compró Activision, que es considerada una de las más grandes compañías de gaming a nivel mundial, dueña de Call of Duty, para implementar modelo de suscripción por demanda tipo Netflix para juegos. Ellos además tienen la plataforma para uso en Windows, y en general todo el mundo tiene o tendría una computadora en casa. Por tal motivo, resultaría más fácil para Microsoft construir y ofrecer una sociedad virtual a largo plazo. En resumidas cuentas, pareciera que todo el sector tecnológico se hubiera unido para atacar a Facebook. Pero pienso más bien que la falta de enfoque y prioridad a sus empresas le hizo descuidar dicha situación. En su reciente entrevista con Joe Rogan, Mark dijo que todas las mañanas se levantaba y su celular estaba lleno de mensajes de texto repletos de críticas, y que los recibía como puños en el estómago. So it's almost like every day you wake up and you're like punched in the stomach, and then it's like, okay, well, fuck, now I need to like go reset myself and be able to kind of be productive and not be stressed about this. Por ahora no sabremos qué pasará, pero ya anunciaron despidos masivos en la compañía a nivel mundial. Amanecerá y veremos. La pregunta del millón sería: ¿podría Mark ser despedido de su propia empresa como le sucedió a Steve Jobs? Básicamente no. Zuckerberg estructuró la empresa desde su creación de tal forma que él, como director ejecutivo, no pudiera ser despedido de su propia compañía. La estructura básicamente es de clase dual, lo que quiere decir es que un accionista promedio tiene una acción clase A que le da un voto a cada persona en la junta directiva, mientras que Zuckerberg tiene acciones clase B, lo que le da por cada acción 10 votos. En resumidas cuentas, tendría el 90% de las acciones de la compañía, y lo cual resultaría muy difícil para cualquier grupo desbancarlo. ¿Tú qué piensas? ¿Se salvará Meta de este revés? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte en Titanes del Mundo.